Eso es Trujillo Inclusivo Podcast. Bienvenidos al podcast Trujillo Inclusivo, donde buscamos entender cómo otros países afrontan los retos que aquí todavía seguimos discutiendo. Para ello conversamos con Ana Karina Silva Guerrero, comunicadora colombiana, especialista en políticas públicas y referente en educación inclusiva. En este primer episodio hablaremos del punto más visible y a la vez más ignorado de la inclusión: la accesibilidad en las calles, transporte y espacios públicos. Porque antes de hablar de derechos, hay que hablar del terreno donde esos derechos deberían hacerse realidad. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Karina Silva Guerrero. Pues primero, soy comunicadora social, tengo una especialización en gobierno y política pública y tengo una maestría en educación inclusiva e intercultural. Soy activista por asuntos de inclusión, diversidad y discapacidad. ¿Por qué estoy en esto? Bueno, la vida me trajo acá. Tengo un hijo de 6 años que tiene una discapacidad, Emiliano, mi chiquillo, y desde ahí pues decidí, como todo el aprendizaje que había logrado acumular en mi vida hasta su llegada, volcarlo como a todo lo que tiene que ver con inclusión. Entonces por mucho tiempo trabajé en política pública y a pesar de que pues me dedicaba a asesorar era como empresas en asuntos normativos y manejaba como unos temas diferentes de minero energético, de temas de como más enfocados a multinacionales, como asuntos que le preocupan a multinacionales, pero cuando llegó Emiliano pues empecé a empaparme mucho del tema de normatividad para la inclusión de personas con discapacidad, y entonces actualmente pues me dedico mucho a visibilizar esto, a hacer digerible temas de política pública, porque pues a veces las familias no entienden ni sus derechos ni sus deberes. Entonces es prácticamente lo que procuro hacer con mis redes sociales, es como el canal que uso para llegar a familias y a personas con discapacidad también. Bueno, justo como nos comentas sobre las normativas de inclusión que hay en Colombia, sabemos que hay algunas leyes para, digamos, poder eliminar barreras físicas como la Ley 361, entonces queríamos saber ¿cómo describirías la situación actual de accesibilidad en Colombia, especialmente en espacios públicos y transporte? ¿Qué tanto se cumple la normativa sobre rampas, señalización o baños adaptados? Bueno, el marco normativo para la accesibilidad en Colombia es amplio. Es más, nosotros somos referentes, creo que en América Latina, en todo lo que tiene que ver marco normativo de accesibilidad, no solo en temas de movilidad, sino en todo lo que tiene que ver como para personas con discapacidad, ¿sí? Para la inclusión real y la participación en igualdad de condiciones de personas con discapacidad en todos los ámbitos. Pero pues tú sabes que una cosa es lo que está en el papel y otro realmente lo que trasciende a la realidad, y esto tiene que ver mucho con recursos, también con que la gente se apropie de las leyes, porque las leyes están allí. Y pues entonces este marco normativo se empezó a desarrollar, igual que en los otros países de América Latina, desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como países firmantes todos pues tenemos ese compromiso de empezar a crear y a estructurar el marco normativo. El marco normativo existe, los recursos existen, se ejecutan también, y bueno, cada ciudad va a su ritmo, pero pues esto también va muy de la mano con la cultura ciudadana, con cómo nosotros como ciudadanos tenemos esa mirada hacia la discapacidad, hacia la diversidad, y cómo aún no somos capaces de reconocernos como parte de las barreras de accesibilidad, que eso cambia todo el contexto, porque puede que en la ley esté todo contemplado, que se asignen recursos para poder facilitar esos procesos de accesibilidad, pero si no existe una sociedad que crea en ello, es difícil que a veces eso trascienda y se vuelva una realidad, ¿sí? Entonces esa es nuestra realidad. Creo que no solo en nuestro país, sino eso se replica mucho en los otros países de América Latina. Y así como nos mencionas que, digamos, cada ciudad puede ir a su ritmo, ¿existe alguna ciudad o algún, de repente, municipio en específico donde veas que hayan habido avances reales en accesibilidad urbana o transporte?
Y si es que si hay alguna ciudad o municipio en específico, ¿qué factores crees que hicieron posible ese cambio o esa mejora? Bueno, normalmente siempre, por temas de recursos, siempre se ven muchos avances en las ciudades capitales. Y pues eso se evidencia, por ejemplo, acá en Colombia, en Bogotá, sí se ven los recursos pues en implementación de recursos físicos, o sea, empiezas a ver cómo las señales pododáctiles, empiezas a ver cómo ya unos andenes más adaptados para el tránsito de personas con movilidad reducida, pues como todas estas facilidades que hay para personas con discapacidad auditiva o visual para el cruce de puntos peatonales. Bueno, empiezas a ver muchas cosas cuando hablamos de recursos físicos en Bogotá, que es la capital, y también a veces empiezas a ver que eso se replica en otras ciudades también grandes y capitales, que son como Medellín, como Bucaramanga, pero pues como ya un nivel un poco más, como más tímido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Toda esta implementación desde la ley se empieza a dar en lo físico porque se empiezan a emplear los recursos y se empiezan a cambiar mucho la forma en que se construyen andenes, en que se construyen nuevas vías, ya se construyen con una visión más amplia en temas de accesibilidad. Pero, por ejemplo, hay andenes que se han adaptado, pero se empiezan a llenar de vendedores informales que se apoderan de todo el espacio público. Entonces allí no es que la ley no cumpla o no es que estemos cortos en temas normativos, es que vuelvo y lo que te dije ahorita, o sea, esto es un tema más de cultura ciudadana y de cambiar un poco la mirada hacia la discapacidad, ¿sí? Y también asumir un poco esos retos que también la ley nos llama como o nos convoca a que tengamos un poco más de conciencia y entender que el espacio público es de todo. Entonces, cuando no comprendemos esto, cada quien usa el espacio público para beneficio propio, pero no pensamos en los demás. Entonces, por más recursos físicos o por más recursos económicos que se destinen para posibilitar la accesibilidad de personas con discapacidad, si no hay un cambio real de mirada, pues estos recursos van a terminar pues no siendo usados para lo que han sido creados, que es lo que termina pasando. Pero sí, como te digo, esto se ve mucho en ciudades capitales, que es donde se ven como un poco más los recursos del Estado ya implementados desde lo que demanda la ley. Y a pesar de la invasión, así como nos comentas, de vendedores en las veredas, ¿qué otro tipo de barreras físicas siguen siendo más comunes en la vida cotidiana, ya sea edificios públicos o estaciones de transporte en específico? Bueno, esto también es otra cosa, porque pues las leyes, el marco normativo para la accesibilidad es relativamente nuevo. Entonces, es como usar recursos públicos para modificar un poco lo que ya viene existiendo desde hace décadas. Entonces, claro, ya existe un sistema de transporte, pero entonces la nueva normativa, que la convención viene desde el 2006 y los países firmantes empezaron a implementarla del 2009, 2010, 2015 en adelante. Entonces, es relativamente reciente. Entonces, que tú empieces a ver cambios realmente, pues no es tan sencillo, pero eso es un tema que se va a ir dando poco a poco. Además que aquí pues tampoco es un tema solo de lo público, sino también lo privado. Entonces, las construcciones y todo lo que empiezan a construir personas privadas que tienen que cumplir con una normativa, pero entonces es cambiar algo que ya viene funcionando de cierta manera y tratar de adaptarlo para que empiece a pensar en la accesibilidad de personas con discapacidad. Entonces esto implica un cambio como los paradigmas. Los paradigmas se toman su tiempo en cambiar. Entonces, por más que tú quieras y tengas claro que las cosas funcionan así o deberían funcionar así, cambiar la mentalidad se toma un tiempo y son tiempos largos. Y lo mismo pasa como con estas implementaciones nuevas. Se van dando cambios de a poco y los cambios pues no se van a ver de manera inmediata, pero ya hay un poco más de conciencia porque la ley demanda. Por ejemplo, si tú vas a construir un edificio como alguien privado, tienes que cumplir con unos requisitos de ley. Entonces, que los andenes tienen que tener ciertas distancias, que tienen que permitir la accesibilidad. O sea, el diseño universal, pues esto es algo viejo, es de la década de los 70, pero hasta ahorita es que realmente la gente está siendo un poco más consciente con este tipo de conceptos.
Y digamos, cuando una entidad o espacio incumple con las condiciones de accesibilidad, ¿existen mecanismos eficaces de denuncia o de fiscalización? ¿Las familias los usan o más bien terminan normalizando estas situaciones? Ese es el problema, que a veces el cambio de mirada también tiene que venir de las familias o de las mismas personas con discapacidad. Y a veces tenemos como esa percepción de, ay, yo no quiero molestar, o no quiero ser un problema, o no, igual si yo hablo no va a pasar nada, igual si yo denuncio no va a pasar nada, porque está también en el inconsciente colectivo de que si tú te quejas eres un cansón, eres un intenso, ya nadie te va a prestar atención, eso deja así mejor, o si yo hablo de eso no va a pasar nada, no va a haber un cambio. Entonces es un tema también de percepción y de no apropiarnos. O sea, como sociedad nos gusta mucho quejarnos de que la ley, y siempre hablamos como de la ley como algo etéreo, pero no nos vemos dentro de la ley, y nosotros hacemos parte de la ley, nosotros hacemos parte de la política pública, porque la política pública es letra muerta si como ciudadanos no nos apropiamos de ella. Entonces, y eso pasa mucho. Yo creo que esto falta un poco más de educación desde los colegios para que la gente sea un poco más consciente de que la política nos compete a todos. No es algo por allá lejano del político que es un corrupto, porque cuando alguien dice política, la gente de una vez piensa corrupción. Y que eso no me corresponde a mí, pero eso no es la política. La política es algo que construimos entre todos para que podamos vivir de una manera decente en comunidad, pero la gente no tiene esa percepción. La accesibilidad física revela mucho más que rampas y veredas. Muestra qué tan dispuesta está una ciudad a incluir a todos sus ciudadanos. Con esa base, en el siguiente episodio pasaremos otro terreno igual de determinante: el acceso al trabajo. Eso es Trujillo Inclusivo Podcast.